Es más, para poder enriquecer esta iniciativa legislativa, es más, como está Johnny Lescano ha hecho algunos aportes que de repente podrían ser también considerados, a nosotros hay un tema que nos preocupa dentro de su contenido, que tiene que ver con las sanciones. Si no tenemos bien establecidas las sanciones, creemos que esta ley o su aplicación de esta ley no va a poder tener los resultados esperados. El dictamen nos dice que las sanciones serán impuestas de acuerdo al procedimiento disciplinario establecido en la Ley 30.057, la Ley de Servicio Civil, y que además en su desarrollo pues complejiza su propia sanción. En ese sentido, señor presidente, nosotros más bien proponemos de que las sanciones tengan que estar claramente establecidas. Y es en ese sentido que nosotros proponemos un texto que manifieste de que los funcionarios, autoridades, que no presenten la declaración jurada de intereses en el plazo establecido, serán suspendidos de forma automática del cargo para el cual fueron electos o designados. La suspensión persistirá hasta que cumplan con la obligación establecida por la presente ley. Señor presidente, creemos que si no está claramente establecido el tema de las sanciones, esta iniciativa legislativa quedará una vez más escrita en papeles y no se garantiza su cumplimiento. En ese sentido, nosotros le pedimos a la Comisión de que en el tema de las sanciones pueda estar claramente establecida. Además, haciendo hincapié de que el contenido de esta iniciativa es muy importante, señor presidente. Muchísimas gracias. Congresista Pacori, de repente encuentras una discusión. Sí. Congresista Mulder tiene la palabra un momento. Presidente, quiero dejar constancia que desafortunadamente está comenzando la Comisión de Ética a la cual pertenezco y va a ser un poco complicado que hoy día votemos, pero mi posición es en favor del dictamen que se ha presentado, pero que se pueda también ver la manera de que este tema lo aprobemos en comisión antes del siguiente pleno, a efectos de que con la urgencia que corresponde lo podamos aprobar. Gracias. Correcto, justamente este es un tema para debatir, es un tema muy importante, porque eso de aquí cualquier gobierno va a tener claro las políticas públicas. Pero en la propuesta que nos hace el congresista Pacori, yo sería más bien de la idea que se ponga que él no pueda ejercer mientras no cumpla con su declaración jurada de intereses, ¿no? Porque si no cumple con eso no hay forma que él pueda juramentar, por ejemplo, sobre todo los funcionarios electos, llámese congresistas, llámese alcaldes, gobernadores, llámese consejeros, regidores, una serie de detalles, pero interesante la propuesta suya y también la del congresista Lescano. Entonces, sigamos con la discusión. Tiene la palabra el congresista Castro, luego el congresista Humberto Morales y Ana María Choquehuanca. Congresista Castro. Muchas gracias, señor presidente. Observando el artículo 2 de sujetos obligados, hay alguien de que nos estamos olvidando, que es importantísima en la lucha contra la corrupción, la SUNAT. Veamos el artículo 2A, por ejemplo, incluye casi a todos, a excepción, bueno, el B, los congresistas, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, etcétera, etcétera, y casi todos los miembros, pero no lo hemos visto a los miembros de la SUNAT. Entonces es necesario incorporarlos al superintendente de la SUNAT y por lo menos hasta el segundo y el tercer nivel, ¿no? Superintendentes adjuntos, adjuntos y también directores de línea de repente, ¿no? Me parece que es necesario ahí incorporarlos, señor presidente. Esa es una diligencia. Correcto. ¿Tiene la palabra el congresista Humberto Morales? Gracias, presidente. Efectivamente, uno de los temas que hay que incrementar es el tema de la SUNAT, observando la relación ya funcionarios que puedan estar vinculados a un espacio de inclusive recaudación para el Estado y que en ella hay todo tipo de observaciones. Eso es importante que se tenga en cuenta, presidente, el tema de la SUNAT. Pero acá hay un punto también que queremos plantear, que es el tema de los servidores públicos, ¿no?
Si bien es cierto, los funcionarios son todos aquellos que pueden ser funcionarios electos, como en el caso de los alcaldes, regidores, en fin, y congresistas, por supuesto. Pero los servidores públicos, presidente, estamos hablando de personas que son contratadas como empleados públicos, que si bien es cierto no encarnan al Estado, pero son empleados, y que muchos de ellos no se encuentran en un espacio de toma de decisiones. Sería importante que tengamos en cuenta eso, presidente, porque los servidores públicos en realidad no deberían estar en este papeleo. Pero lo que estamos hablando es de funcionarios, los que sí toman decisiones en este espacio. Por eso nuestra petición es de que los temas de servidores públicos son personal que por definición inclusive no son las personas que encarnan realmente la toma de decisiones y encarnan al Estado, sino más bien son empleados y que son inclusive contratados para temas puntuales sin pertenecer muchas veces a la propia cartera o a la propia institución en la cual han sido contratados, como el caso del sistema CAD. El otro es las observaciones que tenemos en el artículo 10, presidente. Es importante que, si bien es cierto, una vez que se hace la declaración jurada, que es obligatoria, hay un conjunto de patrimonio que declaran los funcionarios cuando hacen ese documento. Este patrimonio, si bien es cierto, al inicio, pero sería importante que durante la gestión haya la factibilidad de que sean fiscalizadas. En todo caso, y además, presidente, a su entorno, ¿no? Porque estamos hablando de personas y que por observación y por fiscalización, inclusive comisiones completas aquí, hemos podido ver en la praxis real de que, si bien es cierto, su patrimonio personal no se incrementa si utilizan personas de su entorno. En todo caso, yo me atrevo a plantear lo siguiente, presidente, un texto que podría mejorarse seguramente, pero colocarlo más o menos así: la Contraloría General de la República fiscaliza el patrimonio de los sujetos obligados, que se detalla en el artículo 2 de la presente ley, la que tenemos, así como de su entorno vinculado, que sería importante que se tome en cuenta eso, presidente, porque creemos nosotros que hay una necesidad de ver, en función allá a la experiencia que hemos podido observar. También en el artículo 11, cuando se habla de las sanciones serán impuestas de acuerdo al procedimiento disciplinario establecido en la ley de servicio civil. Es importante que se amplíe, sí, ¿no? Y las que se encuentren en el presente reglamento, porque hay que entender de que no solo estamos en el tema servir, sino también a otros funcionarios que en ella se encuentran circunscritas. Y en la parte de disposiciones complementarias, presidente, sería importante incrementar, lo voy a leer y voy a decir qué parte es la que debemos incrementar. En las disposiciones complementarias finales, en la primera disposición, la Contraloría dice lo siguiente: la Contraloría General de la República emitirá las disposiciones complementarias y reglamentarias. Sería importante que se incluya eso, presidente, para que podamos completar este documento que termina siendo de muchísima importancia para el control de la corrupción, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Morales. Tienen la palabra la congresista Ana María Choquehuanca. Muchas gracias, presidente. Presidente, esta ley es importante ya que se pretende regular la declaración jurada de intereses de manera complementaria a la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos, a efectos precisamente de evitar esos posibles conflictos de interés. Con esta medida también hay que resaltar que se pretende transparentar las actividades privadas de los funcionarios o servidores públicos como una medida positiva para combatir la corrupción. Pero creo que aquí también hay que señalar que esta medida es necesaria para ingresar a la OCDE, porque involucra la transparencia en la gestión. Entonces, se busca también combatir directamente los posibles conflictos de interés existentes en los negocios que pudieran tener los funcionarios o servidores públicos. Yo quiero dar mi opinión de forma positiva a la aprobación del dictamen propuesto, pero también pedirles, presidente, que se puedan insertar algunos los aportes que se están haciendo aquí para evitar que queden vacíos legales en cuanto a la aprobación de la ley ya en la discusión en el Pleno. Muchas gracias, presidente. Sí, en lo que dijo el congresista Lescano, en el artículo 3 se especifica en integrar los conflictos de intereses de sus familiares, y en el artículo 2 se pone
claramente el artículo 13 en literal B se especifica las participaciones de las empresas del obligado. Luego en el artículo 3 también se especifica que se deben considerar activos, ingresos, rentas, bienes, y están contemplados tanto en el país como en el extranjero. No obstante, desde la presidencia acogemos que se considere el tema de donaciones y también las empresas offshore. De las sanciones con esta PACORI, también vamos a hacer una redacción que nos puedan no ir más allá de la Constitución, que contempla las acciones y las cosas para suspender al presidente, porque son taxativas en la Constitución, y por lo tanto no podríamos normar respecto de esto. Y entre ellos también en el MINJO se opuso esta iniciativa legislativa que se adoptó, por eso se adoptó un texto sustitutorio. Y después lo que el congresista Humberto Morales y luego el congresista Ana María Choquehuanca vamos a este proyecto de ley dejarle en redacción para pasar al último punto de la agenda, que es un dictamen muy simple. Y ese predictamen recaído en el proyecto de ley número 248/2016, Congreso de la República, 591/2016, 761/2016, 2404/2017, Congreso de la República, 2804/2017, Congreso, que propone la modificación del texto único ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Señores congresistas, tengo que presentar a ustedes el predictamen de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, recaído en los proyectos de ley número 248, 591, 767, 2404, 2804, entre los cuales se propone modificar diversos artículos del Decreto Supremo número 043/2003, Presidencia del Consejo de Ministros, que apruebe el texto único ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Mediante la presente propuesta se incorpora información adicional que complementa la que ya existe en el portal de transparencia estándar, PTE, en la que se puede encontrar la información correspondiente a cada institución pública, debiendo destacarse la inclusión de información sobre gastos por publicidad, asesorías y arbitrajes, lo mismo que la originada en prestaciones de servicios de carácter extralaboral que antes no estaban contemplados en el sistema. Se está incorporando todo esto, gastos por publicidad, asesorías, arbitrajes, también prestaciones de servicios de carácter extralaboral que antes no estaban contemplados en la norma y también en el sistema. Adicionalmente, consecuentes con la línea de acción trazada por esta comisión en su lucha contra la corrupción, se mejora y hace más eficiente el acceso de la ciudadanía a la información que proporciona el portal de transparencia estándar a nivel de todo el aparato estatal en todos los niveles de gobierno. Con ello se podrá satisfacer el legítimo derecho constitucional de acceso a la información pública, lo que permite un mejor control de las actividades del Estado. Y con ello se generará una mayor confianza en la ciudadanía respecto a las acciones desarrolladas por las instituciones públicas. Por este motivo, esta comisión considera pertinente dictaminar favorablemente el proyecto de ley que propone modificar el Decreto Supremo número 043/2003, Presidencia del Consejo de Ministros, que aprueba el texto único ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Damos la palabra a señores congresistas. Esta es una modificación que tiene que, de todas maneras, dar gastos por publicidad, contrato de terceros, una serie de adicionales cosas más. Bueno, no habiendo más comentarios en este tema y no teniendo el quórum correspondiente, vamos a pasar que en la próxima sesión podamos aprobar ya uno con el texto modificado y esto como ha venido. Siendo las 17:15, con la presencia del congresista Humberto Morales, Melgar Valdés Elar, Horacio Pacori Mamani, Guillermo Martínez Sobero, Ana María Choquehuanca de Villanueva y con el congresista Roberto Viera, se levanta la sesión. Muchísimas gracias por su presencia.
Esta es una opinión expresada en una sentencia por el Tribunal Constitucional peruano. En otros países, como en Chile, la constitución de fondos de vivienda son voluntarios. Y también en el expediente 07-2012 de la acción de inconstitucionalidad, el tribunal se ha pronunciado en el sentido del principio de no confiscatoriedad, tiene tanto una dimensión cualitativa y una cuantitativa. Así, la confiscatoriedad cualitativa se configura cuando los recursos recaudados no se destinan a los fines previstos que justifiquen dicha actividad recaudatoria. Por ello, si la finalidad de la creación de un fondo de vivienda que implica el aporte obligatorio del 5% de la remuneración mensual es el acceso a la vivienda de sus aportantes y solamente el 30% se beneficia del mismo, estamos dentro de los alcances de un concepto de confiscatoriedad cualitativa, el cual es un principio reconocido en la Constitución. Por ello, teniendo en cuenta que el referido fondo tiene más de 3 décadas de constituido, se puede colegir que una estructura de aportes voluntarios es económicamente viable y que, en tal medida, los proyectos de ley presentados tienen sustento constitucional y tienen un correlato en experiencias comparadas en la región. La Comisión considera que debe permitirse la libre desafiliación de aquellos aportantes que no hayan sido beneficiarios de una vivienda o préstamo. Asimismo, que la decisión de formar parte del fondo de vivienda sea de carácter voluntario y ya no obligatorio, lo cual permitirá crear incentivos para que la gestión de los respectivos fondos sea más eficiente y tenga un mayor alcance en términos de cobertura. Lourdes Alcorta, luego Miguel Castro. Gracias, presidente. Primero hay que explicar que esto nació pésimo, porque esto nació como una obligación hecha por una directiva de la Policía Nacional del Perú, de los retirados, imponiendo un retiro del sueldo a toda la policía para el tema del FOBIPOL, para el tema de las viviendas. Segundo, nunca hubo rotación de la directiva, siempre han sido los mismos. En una organización, en cualquiera, hay rotación de la presidencia de estas organizaciones, justamente para evitar todos los casos de dolo. Tercero, las licitaciones, entre comillas, para hacer las viviendas de la policía fueron pésimas. Hemos visto por televisión montones de departamentos pésimamente mal construidos, no hay agua, no hay desagüe, el edificio se cae, toda una desgracia, y esa policía está obligada a aportar. Entonces, han habido estafas como canchas de estas acá. Y además se hizo un mercado de que supuestamente cada vivienda era para la policía como titular, y se empezó a distorsionar porque la pasaban a un familiar y es para el policía directamente. Eso es igual que el FOBIPOL, igualito que el FOSPOLI. O sea, acá hay también que chequear, porque eso se ve también tema de salud, porque lo mismo que se descuenta, presidente, la policía entrega una cantidad de plata mensual a Oncosalud, al INEI, para atender. Estamos hablando de cerca de 70 millones. Y cuando la policía va a atenderse por cáncer allá, no nos atienden porque la policía no ha pagado. Esto también se arrastra. Lo que le quiero decir es que hay que saber con exactitud, presidente. Me parece buena la propuesta, pero me preocupa lo siguiente, que este es un aporte voluntario, tendrían que retirarse todos aquellos que no han aportado, porque los que han aportado es como una pirámide. Los que han aportado tienen que seguir aportando para los otros. Pero aquellos que no hayan sido beneficiarios y no han aportado podrían salirse. No conozco la mecánica, no sé cómo es el tema, le tendría que explicarnos. Pero esta es una asociación a la mal hecha que hay que corregirla. Pero eso de que le pueden embargar lo de la casa de propiedad, cuidado, porque todos los que han aportado salen beneficiados, salvo aquellos que no hayan sido beneficiarios ni nada que le dan sus aportes, y eso es relativo. Pero los que han sido favorecidos con el caso, no hay forma que se pueda salir. No hay manera, tienen que sustentar eso. Entonces, es casi un infinitum. Entonces, eso hay que establecerlo con claridad. Yo misma no lo tengo, sobre todo la parte operativa, cómo es alguien nos tiene que contar, es cuando cualan las pensiones de las Fuerzas Armadas. Todos los años, todos los meses entran 200 millones a la caja Policía Militar y al día siguiente, a la media hora ya salió otra plata, pues para pagar sueldos. No es que la caja se fortalece. Pero hay que saber cómo es la parte operativa de esto, porque no es tan fácil como salirnos. Esto sí nació pésimo, se aprovecharon las cabezas de la policía, nunca hubo una rotación, nunca se enteraron dónde fue la plata, y lo que construyeron pésimo. Eso sí es una realidad. Gracias. Miguel Castro, luego Edwin Doraire.
Por este recluta. Ya. Mire, señor presidente, creo que esta iniciativa, si se crea una institución con un cometido y no lo cumple o lo cumple a medias o mal, en todo el tiempo que el Fovipol y en algunos, el Fovimar, el Fovime y el de la Fuerza Aérea, en este caso la Fovipol solamente ha cumplido, creo en sus 30 y tantos años, el 5% nada más de que le construyan su vivienda o un préstamo a un policía. Eso uno. Segundo, creo que como ha dicho la congresista Lourdes Alcorta, y creo ha manifestado acá, creo que no es justo que al policía, entre comillas, se le obligue a que aporte, dizque con un fondo de solidaridad, así se llama. Ya. Un fondo de solidaridad, ¿qué significa? Por decir, Juan Pérez, el policía, se saca una casa y tiene que pagar su cuota inicial y las cosas. Todo lo que ha aportado durante 20, 30 años no va para nada a pagar su casa, sino se va a otro fondo como un fondo de solidaridad. O sea que lo justo sería que eso que ha aportado engrose, así es, para que llegue a su casa. Ahora también, señor presidente, disculpe, lo que queremos acá en el Congreso, y digan lo que digan, que particularmente los diarios, como están temerosos de perder, no hay acá, ¿no?, de perder su chiquita, la mamadera, y así hay que hablarlo. Nosotros tenemos una labor que de verdad la historia y todos los peruanos tendrán que juzgarnos a fin de que en este tema de la Fovipol, yo apoyo, creo, esa la posición e iniciativa suya, creo que es, o de quién lo apoyamos, señor presidente. Y acá, si es que continúa también eso, la junta directiva que formen a ellos del Fovipol debe ser, en lo posible, todos los aportantes. Y disculpe, vergüenza ajena, yo le voy a contar para que se escandalicen cómo hacen los sorteos. Yo decía, qué raro, solamente los generales salen sorteados con las casas del ejército, y dije, ¿cómo hacen? Y me puse a averiguar, ¿y sabe cómo hacía el sorteo, señor presidente? Como eran acrílicos, y alguien agarraba y metía la mano y el número que salía solamente salía de los generales. ¿Y cómo hacían? Buscaban el acrílico que estaba más frío. ¿Por qué? Porque el día anterior lo metían esos acrílicos de los generales dentro de una refrigeradora para que esté frío. Entonces el otro buscaba el acrílico más frío y pucha salía. ¿Ha visto la astucia, señor presidente? ¿Y por qué no hacemos que esa junta directiva, y que lo digan, que acá en el Congreso nosotros no nos vendemos a nadie, ni generales ni almirantes, sino lo que es justo, lo que es correcto? Y esa junta directiva o directorio que forma el Fovipol debe estar formado por viudas, por los suboficiales en retiro, para que sus decisiones sean las más justas, las más correctas, las más imparciales y equitativas, y que todos se vean beneficiados, siempre y cuando siga continuando, ¿no? Y lo segundo, señor presidente, lo que le manifestaba antes. ¿Qué pasa? Por un policía, digamos Juan Pérez, que ya se retira porque no le pueden obligar, porque ya quizás hasta ya se va a morir. Le falta 5 o 10 años y le siguen descontando, y que va a disfrutar nunca de la casa. Y se va. Pero hay un aporte que hace el Estado por él. Si 120 soles le descuentan al policía, el Estado da también otros 120 soles. Y si se va a perder esos 120 soles, porque dirá el Estado, bueno, si se va. Entonces, señor presidente, creo que mejorar esto en el sentido de todos esos que se va, que continúe el Estado dando ese fondo. ¿Para qué? Para las casas de servicio, como lo hacen en el Ejército o en la Fuerza Armada. ¿Por qué? Inclusive eso es injusto en educación. ¿Por qué el policía que se va a los quintos infiernos tiene que ir a alquilarse un cuarto y no tiene una villa militar como tienen los miembros de la Fuerza Armada? Que solamente llevamos nuestro cepillo de dientes porque ahí existe ya toda una infraestructura completa. Entonces, ese fondo, para no perder del Estado, que vaya a un fondo para... Me pide una interrupción, señor presidente, la congresista Luz Salgado. Sí, y el ejemplo que nos ha puesto el congresista Donaire realmente nos hace examinar que
este fondo, que para muchos no ha sido bien manejado, otros sí están contentos con su casa, ¿no? Pero aquí en el artículo 4 se da la potestad a que el personal de la Policía Nacional que desea ingresar o mantenerse en el Fondo de Vivienda para participar de sus aportes y de sus beneficios, debe expresar su voluntad por escrito de manera indubitable. Se mantienen en el fondo los que cuenten beneficios o deudas con el mismo. Me parece bien, pero solamente habla del personal de la Policía Nacional, y el personal militar lo estamos discriminando. Pero es el fondo del policial militar. En el artículo 10, inciso B, dice: otorgar préstamos al personal militar y policial. Inciso C, otorgar préstamos al personal militar y policial que aporta al fondo. O sea, en todo lo demás dice militar y policial. ¿O es un error de redacción? Le preciso, son 3 fondos, ¿ya? Son 3 fondos. No, 4, perdón. El policial, el de la Marina, el del Ejército y el de la Fuerza Aérea. Pero estos 4 fondos fueron creados por una ley, por una sola ley. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en una aproximación del estudio, por eso habla de policial y militar, porque es una sola ley que crea los 4 fondos. Acá nosotros hemos visto que el que tiene mayor incidencia y el que no ha tenido mayor justificación y la que es el del Fovipol. Por eso que estamos aproximando una primera medida, excepcionalmente estableciendo, regulando el tema del Fondo de Vivienda Policial, que es el que tiene el 62% de los ingresos de estos fondos, ¿no? El señor Salazar, que ellos fueron los que entregaron. Fíjese, y con todos los elementos que han salido, que hay otras personas que han intervenido de un partido político que domina el Congreso, que es el Fujimorismo, ¿cómo no vamos a investigar? Estaríamos incurriendo en lo mismo de las gestiones pasadas, de dejar todo enterrado y no pasa nada, ni siquiera una indagación. De tal manera que es obligación del Parlamento, de esta Comisión de Ética, señora Presidenta, indagar, analizar, investigar. Gracias, congresista Salazar. Presidenta, lo que dice el congresista Lescano es totalmente falso, pues. Está en la Comisión de Ética y miente. ¿Y por qué le digo que miente? Porque él dice que la Fiscalía y el perito dice que ese video ha sido editado. Totalmente falso. Lea el informe del perito. El perito lo que dice, Presidenta, dice que no procede de la fuente originaria. Eso es lo que dice, señor Lescano. No dice que ha sido editado. Totalmente falso. ¿Cómo quiere engañar a la población? ¿Por qué? Porque el congresista Mamani grabó con su reloj y de reloj no se puede ver el video, pues lo que él ha hecho es descargar lo del video, la grabación, hacia un equipo. Eso es lo que dice el perito. ¿En qué momento dice que ha sido editado? ¿Cómo confunde a la población? ¿Cómo quiere desacreditar a los congresistas? Y eso no lo podemos permitir. Esa es una irresponsabilidad, o sea, porque él se le ha encaprichado, él quiere sustentar, no sustenta con argumentos, sino con mentiras y con infamias. Eso no lo podemos permitir. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Salazar. Congresista Wilber Rosas, con la palabra. Damos la bienvenida a la congresista Choquehuanca. Presidenta, cuando se pide la indagación, se está pidiendo también para que en las mismas condiciones que el congresista Moisés Mamani y también los que actuaron conjuntamente con él pudieran ser también indagados. O sea, no se les está acusando de nada. Pero estamos partiendo también de otro aspecto. Estamos partiendo de que los congresistas participaron y que además el video que ellos dicen realmente ha sido editado. Y creo que lo que está sucediendo en estas últimas versiones de los medios de comunicación precisamente están mostrando esos hechos. Y creo que el incluir a ellos no es que se les quiera hacer daño, simplemente yo creo que también sirve para aclarar la situación de su participación, porque hasta ahora en todos los medios y en todos los círculos existen de que ha habido una participación de ellos